Bienvenidos a la clase 4 del módulo 5. En ella vamos a estudiar los límites de la teoría de la gran explosión. En clases anteriores hemos aprendido que el universo en su conjunto puede ser descrito por una teoría que se conoce como la de la gran explosión. Esta teoría se basa en un conjunto de hipótesis, las cuales son que la dinámica del universo a gran escala está determinada solamente por una fuerza, por la gravedad. También asume que el universo es homogéneo e isotrópico, que no tiene un centro o un observador privilegiado, que no tiene bordes. Esto nos lleva a que la descripción del universo tiene que hacerse en el contexto de la teoría de la relatividad general de Einstein. Estas hipótesis están justificadas por un conjunto de observaciones. Por ejemplo, si observamos la distribución de galaxias a gran escala en el universo, vemos que estas constituyen una especie de red cósmica con filamentos huecos y nudos, pero este patrón se observa en todas direcciones y en diferentes rangos de distancias o épocas del universo. Esto justifica la hipótesis de homogeneidad, isotropía, no se observa ningún borde, no se observa un punto privilegiado o un centro. Por otro lado, desde 1929, Edwin Hubble analizó el movimiento de las galaxias utilizando la luz y obteniendo los espectros de la luz proveniente de estas galaxias, y aplicando el efecto Doppler se dio cuenta que la mayor parte de las galaxias se están alejando de nosotros. Este comportamiento, que se resume en lo que se conoce ahora como la ley de Hubble, nos sugiere que este sistema homogéneo e isotrópico descrito por la gravedad se encuentra ahora en expansión. Si echáramos a andar hacia atrás el tiempo, la conclusión a la que llegaríamos es que el tamaño o el volumen que ocupaba el universo en el pasado era mucho más pequeño. Aplicando la conservación de la energía, eso nos dice que la densidad de energía cuando el universo era muy joven o cuando éste se estaba originando era muy alta y por lo tanto su temperatura era también muy alta. Una prueba de que esta hipótesis es razonable es que observamos el calor remanente de ese estado muy caliente del universo durante su origen. Eso incluso lo podemos detectar utilizando aparatos domésticos como por ejemplo las televisiones. Todos estamos familiarizados con la detección de estáticas cuando no estamos recibiendo la señal de un canal. Una fracción de esos fotones que son detectados en microondas por las antenas de las televisiones, constituyen esa radiación cósmica de fondo remanente del origen del universo, y de hecho fue descubierta de esta forma, como una interferencia que ingenieros querían quitar de antenas de radiocomunicaciones. Dada la gran temperatura durante la juventud de origen del universo, las condiciones físicas eran muy parecidas al interior de las estrellas o un reactor nuclear. Por lo tanto, es bastante natural que si sabemos que existen los neutrones, los protones, los electrones, los fotones que constituyen a la luz, se pudieron dar reacciones nucleares todo el tiempo durante el origen del universo. Y es una competencia entre la frecuencia de colisiones entre los neutrones, los protones, los electrones y los fotones y la expansión del universo que tiende a enfriar a todo el medio, lo que determina qué elementos químicos se van a formar durante el origen del universo. Realizando cálculos detallados de estos procesos, se ha podido predecir la cantidad de hidrógeno, de deuterio, de helio y de litio que se crearon durante esa fase del universo que se conoce como nucleosíntesis. Y esto se puede contrastar contra las observaciones, contra la cantidad de hidrógeno, helio, deuterio, litio que hay en el universo. De hecho, un astrofísico mexicano, Manuel Peinberg, fue la primera persona que estimó la cantidad de helio primordial en el universo. Esto constituye una prueba para este modelo de la gran explosión. Si vamos a épocas todavía más tempranas del origen del universo, la temperatura y la densidad de energía son aún más elevadas, similares a lo que ocurre, por ejemplo, dentro del gran colisionador de hadrones en el CERN. Eso nos lleva a acercarnos a las condiciones en las cuales se espera, de acuerdo a las teorías del modelo estándar de partículas y sus extensiones, nos sugieren que posiblemente había una supersimetría en la cual todas las interacciones se comportaban como una sola. Es decir, los fenómenos electromagnéticos
eran similares a los fenómenos que ocurren en el interior del núcleo de los átomos o en el interior de los núcleos de elementos radioactivos. Esto nos lleva a conectar el origen del universo también con el origen de las partículas y de los campos. Ahora hablaremos acerca del concepto de horizonte. Todos estamos familiarizados con el horizonte, por ejemplo, en un atardecer. Analicemos qué es lo que ocurre. Uno deja de ver al sol por dos razones. Cuando está por debajo de nuestra línea de visión debido a la curvatura de la Tierra o debido a que la distribución de nubes es muy densa y uno prácticamente deja de ver al sol. Ambos se pueden aplicar a la cosmología. Ahorita nos vamos a ocupar del primer caso, del que tiene que ver con la geometría del universo. Formalmente podemos definir al horizonte como la distancia que puede viajar la luz durante toda la edad del universo. Esto se conoce también como radio de Hubble. Existe otra definición de horizonte, conocido como horizonte de una partícula, y este tiene que ver con cuánto ha podido viajar la luz desde el evento de emisión a partir de una partícula a la edad actual del universo. Estas dos cantidades pueden coincidir si este evento de emisión fue durante el origen del universo, o pueden ser diferentes si el evento de emisión fue posterior al origen del universo. En ese caso, el horizonte de partículas sería menor al horizonte de todo el universo. Ahora, ¿cómo puede uno calcular esta cantidad? Si el universo fuera plano y con geometría euclidiana como una mesa, pues conocemos la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, y si conocemos el periodo de tiempo o la edad del universo, simplemente el horizonte sería igual a la velocidad de la luz por la edad del universo, velocidad por distancia. La complicación en el caso de un universo en el cual hay curvatura es que esta geometría va cambiando a diferentes épocas del universo. Hay efectos de curvatura. Entonces, la manera de calcularlo es considerarlo rectilíneo solamente durante periodos pequeños del universo. Entonces tenemos que hacer una suma de cálculos simples, como el que mencionamos anteriormente de velocidad por tiempo, por periodos muy pequeños del universo. Esto es un proceso que se conoce como integral en las matemáticas, en el cálculo integral, y está representado por la curva que estoy mostrándoles en pantalla. Tenemos una curva complicada y queremos estimar el área bajo la curva, entonces aproximamos segmentos de esa curva por pequeños rectángulos. Entonces, en realidad uno tiene que evaluar una integral para estimar el horizonte en el universo o el radio de Hubble. Sin embargo, es suficiente buena aproximación si hacemos una suma de las contribuciones de pequeños rectángulos que consideran las propiedades geométricas y dinámicas del universo en diferentes épocas. Y esta es la expresión matemática que vemos en pantalla. Habiendo definido el concepto de horizonte y cómo estimarlo, quiero hablarles sobre las limitantes de este modelo de la gran explosión o Big Bang. Si bien es muy exitoso, tiene sus conflictos. Por ejemplo, no sabemos por qué está en expansión. Podría estar en contracción también, es una solución válida. De manera similar a cuando lanzamos una partícula o una moneda en el campo gravitacional de la Tierra, que tiene también aproximadamente geometría esférica, esta moneda puede estar subiendo o puede estar en caída. De manera similar, el universo podría estar en expansión o en contracción. Entonces no sabemos por qué está en expansión. Observamos que la temperatura del universo es esencialmente la misma con una gran precisión en todas direcciones. Esto lo conocemos a partir de esta radiación cósmica de fondo en microondas que muestra la misma temperatura en direcciones opuestas con una precisión de una 100 milésima. Esto nos sugiere que estas regiones estuvieron en contacto entre sí y la temperatura se equilibró al mismo valor. Sin embargo, dado el concepto de horizonte, a la luz solo le podría haber dado tiempo de viajar desde nuestra posición hasta lo más lejano que vemos en el universo en una dirección. Si observamos en la dirección opuesta, también podemos observar hasta la longitud de nuestro horizonte. Esto nos dice que nosotros sí podemos recibir la información de estas dos regiones. Entonces, ¿cómo podemos explicar que ambas regiones tienen la misma temperatura si no han podido intercambiar información? A este problema se le conoce como el problema del horizonte y es lo que vemos ahora en pantalla.
En el diagrama en el cual observamos los círculos, nosotros como observadores estaríamos en el centro y nuestro horizonte está representado por los extremos de ambas circunferencias que pasan por el centro, es decir, por nuestra posición como observadores. Esto nos dice que hay suficiente tiempo para que nosotros podamos observar hasta las posiciones del horizonte en direcciones opuestas. Sin embargo, no hay tiempo suficiente para que estas regiones intercambien información entre sí a través de fotones o a través de luz. Esto nos representa una paradoja conocida como el problema del horizonte. ¿Cómo es posible que regiones que no han podido estar en contacto entre sí puedan tener la misma temperatura? Otro de los problemas se conoce como el problema del universo plano o de la planitud y está representado por el siguiente diagrama. Si uno realiza mediciones de los movimientos y el número de las galaxias, uno puede estimar de manera aproximada cuál es la densidad promedio de materia en el universo. Los valores que se arrojan están muy cercanos al valor que requeriría el universo para tener una geometría plana. Uno podría decir, bueno, esto es simplemente la propiedad del universo en que vivimos. Sin embargo, hay un problema. Si uno aplica las ecuaciones de movimiento que nos describen cómo cambia el tamaño y la velocidad de expansión del universo, estas ecuaciones son altamente sensibles al valor que tenía la densidad del universo en épocas muy tempranas. Y eso está ilustrado por las figuras que ven ahora en pantalla. Del lado derecho tenemos la historia de expansión del universo, simplemente alterando una 100.000 millonésima el valor de la densidad cuando el universo era muy joven. Vemos que un cambio tan pequeño nos lleva a tamaños y velocidades de expansión del universo al día de hoy totalmente diferentes. Esto nos dice que como sistema dinámico el universo es altamente inestable a cambios en la densidad de materia y energía. El único caso en el cual la densidad se mantendría con el valor cercano al crítico, que es el correspondiente a una geometría plana, es si desde el inicio la geometría del universo es plana. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué es eso? ¿Cómo se sincronizó el universo a ese valor tan particular de la densidad? Esto constituye el llamado problema de la densidad del universo o problema de la planitud o de la curvatura. Otro de los problemas tiene que ver con el origen de la estructura a gran escala del universo y de las galaxias, que a ciencia cierta sabemos y podemos observar en el cielo. Si el universo fuera estrictamente y completamente homogéneo, no habría estructura al día de hoy. Sin embargo, vemos que existen esta especie de malla cósmica trazada por las galaxias. Hay cúmulos de galaxias, hay filamentos, hay galaxias. Esto nos sugiere que cuando el universo se creó, se tuvieron que originar regiones en las cuales había un poco más de materia y energía. Estas fueron creciendo debido a que su autogravedad atraía a otras partículas y objetos cercanos y entonces estas pequeñas inhomogeneidades crecieron para dar lugar a la estructura que vemos ahora en el universo. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo se originaron las semillas que dieron lugar a la estructura del universo y a las galaxias? Todos estos puntos quedan abiertos dentro de la teoría de la gran explosión. Estos no limitan su validez para las observaciones que constituyen los pilares de la teoría de la gran explosión. Sin embargo, claramente sugieren que hay que extenderla. Antes de hablar de la teoría que puede extender al modelo de la gran explosión, vamos a regresarnos a la ecuación de Friedman, que es la ecuación de movimiento del universo. Esencialmente que me relaciona al parámetro de Hubble con el contenido de materia y energía y la curvatura. Cuando recién se desarrolló la teoría de la relatividad, muchos científicos estudiaron soluciones para un sistema homogéneo e isotrópico. Uno de ellos, Erwin de Sitter, estudió el siguiente sistema. Consideremos un sistema o un universo en el cual la densidad de materia y energía es constante. Vamos por simplicidad, a suponer que tiene una geometría plana. Entonces la ecuación de movimiento se convierte en la forma que vemos en este momento en pantalla. Esencialmente, el cuadrado del parámetro de Hubble es igual a la densidad de energía, que es, por construcción, una constante.
Esto nos permite aplicar lo que aprendimos anteriormente, por ejemplo, de la edad. La edad del universo es 2/3 dividido por esta densidad de energía o por el parámetro de Hubble. ¿Qué pasa que si queremos averiguar cómo se comporta el tamaño del universo en este sistema que tiene una densidad de energía constante o que cambia muy lentamente? Esta es la otra ecuación que vemos en un recuadro blanco. Nos dice que el tamaño del universo crece como una exponencial y el argumento de la exponencial no es otra cosa más que cuánta energía tenía ese universo multiplicado por el tiempo que ha pasado. Esto nos dice que el tamaño del universo crecería muy rápidamente si tiene suficiente energía en un modelo en el cual la densidad de energía es prácticamente constante o cambia muy lentamente. ¿Y qué pasaría con el tamaño del horizonte? Bueno, aplicamos la relación que discutimos hace unas transparencias y nos dice que el tamaño del universo, esencialmente el radio de Hubble, o el tamaño del horizonte sería 2 dividido entre el parámetro de Hubble, pero dijimos que ese parámetro de Hubble es igual a la densidad de energía, que es una constante. Entonces, llegamos a la conclusión de que en un modelo de De Sitter, o un modelo en el cual la densidad de energía cambia muy lentamente, el tamaño del horizonte es constante, proporcional a cuánta energía hay. El tamaño del universo, sin embargo, va creciendo muy rápidamente y el tamaño del universo puede exceder al radio de Hubble. Como consecuencia, en un universo en el cual la densidad de energía cambia muy lentamente, objetos microscópicos se van a expandir para llegar al régimen macroscópico e inclusive estos objetos pueden estar fuera del horizonte. Esto es muy importante porque nos puede ayudar a explicar este problema del horizonte, que radica en que regiones que en este momento no están conectadas causalmente, durante el origen del universo sí estaban en contacto y es consecuencia de este periodo del universo en el cual la densidad de energía cambiaba muy lentamente, pudieron intercambiar información y lograron termalizarse a la misma temperatura. Esta expansión tan vigorosa y tan enorme que dependía de cuánta energía había en el inicio del universo y que el valor de la densidad de energía no cambiara muy rápidamente, nos puede explicar por qué la densidad del universo y la geometría están muy cercanas o corresponden prácticamente a una geometría plana. Esta expansión tan acelerada en esta época inicial del universo nos puede explicar por qué tanto la densidad de energía como otro tipo de observaciones sugieren que vivimos en un universo con una geometría plana. Esencialmente es una situación similar a nuestra impresión cotidiana en la superficie de la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene una forma parecida a una esfera, no es una esfera perfecta, pero localmente se puede ver como una superficie plana. La expansión enorme durante el origen del universo nos daría la misma sensación a través de las observaciones astronómicas. Sin embargo, hay una manera de medir con precisión cuál es la geometría del universo. Si uno dibuja un triángulo en la superficie de una pelota esférica o de un balón de fútbol americano o en una silla de montar, aunque la longitud intrínseca del triángulo sea la misma, la percepción del tamaño aparente de ese triángulo va a ser diferente. Entonces, si nosotros tuviéramos lo mismo en el universo, podríamos distinguir entre una mesa plana, un balón de playa esférico o una silla de montar, que serían los 3 tipos de curvatura. Eso fue lo que hicieron los astrónomos utilizando la radiación cósmica de fondo, que de hecho es uno de los fósiles más antiguos que tenemos en el universo. En esta imagen con tonos verdes, azules y amarillos, no es otra cosa más que un mapa de la temperatura del universo cuando era muy joven. Las inhomogeneidades están exageradas porque difieren de la densidad promedio solo una 100 milésima. Sin embargo, las estructuras más extendidas o de mayor longitud de onda corresponden a el horizonte acústico que estaba también muy cercano al horizonte de una partícula durante el momento en que se produjo esta radiación. El tamaño de este horizonte depende
del universo en el cual vivimos. Entonces, dado un universo, tenemos una especie de regla patrón, un tamaño de horizonte en una cierta época. Por otro lado, bien, observando este mapa de temperatura, nosotros podemos determinar la extensión de las manchas más extendidas. Esto es la gráfica que tenemos debajo de este mapa. Entonces, la posición de este primer pico dominante nos permite determinar cuál es el tamaño angular que vemos para el triángulo que les mencionaba. Si corresponde a la geometría de una pelota, tendría una determinada posición. Si corresponde a una mesa, tendría la posición que observamos en esta figura, y si corresponde a una silla de montar, debería tener otra posición. Como vemos, los puntos corresponden a un resumen de lo que mide uno en el mapa de temperaturas del universo, y la línea continua corresponde a un modelo del universo que tiene geometría plana. Eso nos permitió concluir y medir con precisión cuál es la geometría del universo. Vivimos en un universo con geometría plana. Entonces, ¿cuál es la estructura o la forma a gran escala de acuerdo a este modelo de inflación cósmica? La idea está representada por las imágenes que vemos en pantalla. Podemos imaginar que durante el origen del universo, la densidad de energía era tan alta que todas las interacciones actuaban como una sola, se daba algo parecido a lo que se conoce como supersimetría, y entonces las propiedades del universo de un punto a otro cambiaban muy rápidamente debido a estas fluctuaciones cuánticas. Eso está representado en todos estos picos que vemos en esta estructura que parece una montaña, ¿no? Sin embargo, uno de estos picos puede tener la suficiente cantidad de energía y internamente la distribución de energía prácticamente constante, de manera tal que empieza a expandirse uno de estos picos, y eso va a representar al universo que habitamos actualmente. Si esto es cierto, la estructura o forma del universo a muy gran escala, por arriba del horizonte, por arriba de lo que podemos medir actualmente, sería como el diagrama de la derecha, en el cual cada globo que está conectado con otros más sería una región del universo que se expandió de forma diferente, quizás con valores distintos de las constantes físicas, y sería resultado justo de estas fluctuaciones cuánticas en la llamada escala de Planck. Esta teoría se conoce como la teoría del multiverso y está asociada con muchos de estos modelos de inflación que producen un inicio de una expansión muy rápida en el universo, y que están motivados por los conflictos o las limitantes que tiene la teoría de la gran explosión. Bueno, entonces podemos resumir que lo que se conoce como inflación cósmica es una fase o una región del universo cuya densidad de energía no cambió con el tiempo por un cierto periodo y tenía suficiente energía para que el universo creciera de un régimen microscópico al universo macroscópico que vemos al día de hoy. Posiblemente la densidad de energía de este universo estaba dominada por la energía de vacío, que corresponde al mínimo valor de energía que se puede alcanzar en el universo, o la densidad de energía de un nuevo tipo de campo o partícula que se conoce de manera genérica como inflatón, pero del cual no tenemos todavía la identidad. Pero esta hipótesis de inflación cósmica durante el origen del universo está motivada por los problemas que tiene la teoría de la gran explosión. El enorme grado de expansión nos explica por qué la geometría del universo se observa como plana, no importando cuáles fueron las condiciones iniciales del universo. Nos permite también proporcionar un origen para las semillas que explican la estructura a gran escala del universo y de las galaxias. Son esencialmente fluctuaciones cuánticas llevadas al régimen macroscópico durante la inflación cósmica. La enorme expansión hace casi cero la densidad de monopolos magnéticos o otros defectos topológicos como cuerdas cósmicas que prácticamente no se observan.
y nos predice que habría otras regiones del universo que se expandieron posiblemente con otros valores de las constantes físicas, es decir, la teoría del multiverso. Aunque el modelo de la inflación cósmica resuelve las limitantes de la teoría de la gran explosión, uno podría preguntarse si una teoría tan exótica puede ponerse a prueba de manera independiente. La respuesta es que sí, puede ponerse a prueba estudiando las inhomogeneidades en el universo joven, es decir, en la radiación cósmica de fondo que vemos ahora en pantalla, o en la distribución de galaxias. Esto es un campo de investigación que apenas empieza y quizás algunos de ustedes podrían participar en poner a prueba si teorías tan exóticas como esta son reales o no. Hemos llegado al final de la cuarta clase del módulo 5. Los espero en la próxima sesión. Muchas gracias.